Acabo de compartir el material. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, profesor. Muchas gracias, mi estimada Beatriz. A ver, entonces, como pueden observar, el día de hoy tenemos un artículo elaborado por el medio El País, bien, este medio internacional, que refiere a una acción que nosotros probablemente no hayamos visto o no hayamos categorizado como negativa o que siempre la hemos hecho de forma pues no automática, sin ponernos a reflexionar acerca pues no de sus consecuencias o las implicancias periféricas que pueda tener esta actividad. Como sucede con muchas acciones que nosotros realizamos a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Varias acciones, varias, digamos, actividades, las hacemos de forma automática y no reflexionamos tanto acerca de ellas. Reflexionamos acerca de ellas cuando de repente pasa algo fuera de lo común o cuando alguien invita a hacerlo o cuando de repente por ahí se lee un reportaje, un artículo, etcétera. Pero comúnmente realizamos actividades, digo, la mayoría de casos, porque no es la ley, o sea, es una regla, no es comúnmente, digo, bien, porque algunos sí son, digamos, excesivamente reflexivos. Comúnmente simplemente realizamos la actividad y buscamos, digamos, la última finalidad de esa actividad, como por ejemplo en el juego, la recreación. Como por ejemplo en la acción de comer, pues no satisfacernos. Bien. Ahora, vamos a hablar acerca, a partir de este artículo, de el gusto por las películas, las series, las novelas, pero de forma, digamos, un tanto adictiva, ¿no? Las llamadas maratones, bien, que se suelen hacer, o en todo caso, el consumo excesivo, pues no diario de estas películas, series, telenovelas, dibujos incluso. Bien. Vamos a hablar acerca de sus implicancias y sus consecuencias a partir, pues, de investigaciones científicas, investigaciones fácticas que va a exponer el artículo en esta oportunidad. Y nos vamos a dar cuenta que más allá del aspecto positivo que uno pueda ver o los diferentes aspectos positivos que uno pueda ahora pues no señalar o poner en lista de estas plataformas de streaming que justamente te ofrecen las películas, series, telenovelas y dibujos, hay algunos aspectos también negativos que de repente nunca los hemos pensado. Y claro, si bien es cierto, muchos de nosotros nos hemos pegado con estas plataformas de streaming porque hacen más confortable la situación, eh, te ahorran tiempo, ¿bien? Y te dan la telenovela terminada, la serie terminada, ¿no? Y te dan varias películas, no solo una. Entonces, en contraposición, por ejemplo, al cine, o sea, las plataformas de streaming ahora han ganado bastante terreno porque tú vas al cine y tienes una película, la opción de ver una película. En la plataforma de streaming tienes la opción, pues, ¿no? De ver cientos de películas. En comparación a la televisión, bien, la plataforma de streaming te da ya la telenovela terminada, el dibujo terminado, la serie terminada. No tienes que esperar, pues, no al día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente para que veas un nuevo capítulo. Entonces, da algunas ventajas, digamos, entre comillas, ventajas. ¿Por qué entre comillas? Porque justamente esas supuestas ventajas son las que van a permitir que algunos usuarios no sepan manejar bien estas plataformas y se envician y no administren bien su tiempo
y también de cierta manera te hagan daño respecto a su salud. Porque eso es lo que te va a decir la investigación científica y eso es lo que te dice, pues, no la investigación fáctica. Bien, claro, o sea, ha cambiado mucho la situación respecto a cómo miramos las películas, las series, es más confortable, es más rápido, sí, a cómo era hace 10 años, sí, pero también hay, pues, no, algunos aspectos, digamos, negativos que tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos afecta sin ninguna duda, y no solamente en el aspecto, digamos, mental, sino también en el aspecto físico, como se va a ver en el texto. Y después de ello también podemos reflexionar, pues, ¿no? Acerca de cómo la tecnología tiene un papel importante en la sociedad, porque eh, alguien aquí podría estar diciendo, como muchos piensan, ¿no? Acerca de la ciencia. Ah, entonces, profesor, la ciencia es mala porque se usa para cuestiones malas. Y frente a eso podríamos decir que no, o sea, el que usa de manera equivocada, de manera errónea o de una manera malvada es el ser humano, no es en sí el cuerpo de ideas. De igual manera sucede, pues, no con la tecnología. O sea, la tecnología, pues, no es neutral, ya está en las personas cómo usarla. La puede usar de forma positiva, la puede usar de forma negativa. Bien, y obviamente al ser personas racionales, al ser personas pues no pensantes, deberíamos tener un juicio, pues, ¿no? Deberíamos tener un juicio y si sabemos que, bueno, sobre todo a partir de esta lectura, si sabemos que hay aspectos perjudiciales en desarrollar una maratón, en enviciarse, pues, ¿no? Viendo novelas, películas, series. Entonces deberíamos accionar, ¿no? Deberíamos accionar y tratar de cambiar, digamos, esa situación para que no nos siga afectando. Bien. Más allá de, digamos, de ver esta cuestión simplemente como entretenimiento, porque claro, como te dije en un principio, de repente no hemos reflexionado bien a profundidad qué más genera, porque de repente solamente hemos visto que es entretenimiento, diversión, ver una película, una serie para distraernos, para pasar el tiempo, ¿no? Pero claro, puede ser así si es que usamos bien el tiempo, si es que vemos una película, ¿no? O sea, vemos un par de capítulos, pero no si vemos 4 o 5 películas al día o si vemos, pues, no, toda una temporada de una serie en un día, ¿no? Porque ahí ya empieza a cambiar el panorama y se vuelve, pues, no, más perjudicial para tu persona. Bien, entonces, mis estimados, ese es el preámbulo que le quería dar. Les voy a dar tiempo para que puedan leer, por favor, el texto y puedan subrayar y compartir las ideas. Bien, son entonces 7:11. Empezamos a las 7:17. Bien, por favor, lean, subrayen para compartir las ideas y no quedarnos callados al momento, pues, ¿no? De compartir las ideas.
Bien, se cumplió el tiempo, empezamos con el texto entonces. Recién con la lectura. Nos dice, hoy en día en las principales aplicaciones de video bajo demanda, mientras uno intenta encontrar una película o una serie en mitad de catálogos infinitos e inabarcables, no es extraño toparse con selecciones realizadas por editores o algoritmos que se anuncian bajo el reclamo de series perfectas para un maratón o las series más maratoneadas por los fans. El binge watching o atracón de series ha generado no poca literatura científica en los últimos años, sobre todo desde la expansión por todo el mundo de plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+, que ofrecen al espectador la posibilidad de ver series enteras de un tirón sin necesidad de esperar al estreno semanal de un nuevo capítulo, una espera que constituía la norma hasta hace no tanto. Ya, entonces aquí, por ejemplo, mis estimados nos están describiendo el panorama general acerca de el binge watching, bien, o la atracón de series o películas, de novelas, etcétera, etcétera. Y lo primero que llama la atención, digamos, es la idea acerca de los algoritmos, que incluso a veces llegan a dar miedo porque parece que te estuvieran observando, ¿no? Parece que estuvieran siguiendo cada paso tuyo. No solamente en estas plataformas, ¿no? También, digamos, en el Internet en general. Por ejemplo, si tú vas a Google y buscas, no sé, carros, zapatos, relojes, automáticamente después cuando entras a tu red social, no sé, a Facebook, puede ser TikTok, no estoy seguro, o Instagram, pero sí estoy seguro en Facebook, porque yo uso sobre todo Facebook. Si has buscado eso en Google, por ejemplo, automáticamente en Facebook aparece pues publicidad acerca de los objetos que has buscado. Ahora, el mismo algoritmo, digamos, sucede con estas plataformas. Eh, Tú has buscado, por ejemplo, una película de terror, entonces, ¿qué hace el algoritmo de esta plataforma? Pues no te propone más películas de terror o series de terror, ¿no? O thrillers de terror, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, a veces se vuelve hasta incómodo, ¿no? Porque pareciera que, como te digo, estuvieran haciendo un seguimiento personal. Pero es el algoritmo y a veces también el algoritmo, mis estimados, puede ser, digamos, potencialmente negativo, ¿bien? Porque en algunas publicidades, por ejemplo, terminan, o en algunas publicaciones, sobre todo en las redes sociales, terminan haciendo llegar a niños, a niñas, comentarios o publicaciones no aptas para menores, ¿no? Justamente por el algoritmo famoso de estas plataformas. Ahora, otra idea que llama la atención aquí es que de repente tampoco nosotros lo sabemos, es que el binge watching o atracón, es decir, estas maratones, ha generado investigación científica. Yo te pregunto a ti, o bueno, pregúntate tú y sé sincero, ¿alguna vez has leído acerca de lo que provoca las maratones de series, películas? ¿Has leído un artículo? Casi nulo, ¿verdad? Casi nadie sabe de la existencia de estos artículos científicos sobre estas maratones. Pero mira, date por enterado que existen, ¿no? Que existe la investigación científica acerca, pues, ¿no? De estas acciones. ¿Y por qué? Porque hay implicancias, pues, y ya las vamos a ver ahorita cuando sigamos leyendo el artículo. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Más allá de la ventaja que esta disponibilidad supone para los espectadores, esta práctica de visión compulsiva de capítulos se ha relacionado con algunos problemas vinculados a la salud, desde dolores de espalda hasta fatiga visual y problemas de visión, pasando por el incremento del riesgo de accidente cardiovascular debido al aumento del sedentarismo y, consecuentemente, el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.
Un estudio publicado en 2017 en la revista de Medicina Clínica del Sueño relacionaba también por primera vez hace ya 6 años el consumo compulsivo de contenidos televisivos con un 33% más de probabilidades de tener una mala calidad de sueño, así como con mayores niveles de fatiga e insomnio. Ya, justamente por eso es que hay ahora investigaciones, pues, ¿no? Acerca del binge watching o las famosas maratones. ¿Por qué? Porque se sabe que no solamente, digamos, a ver, nosotros comúnmente habremos dicho alguna vez, bueno, estar sentado frente al televisor, lo único de negativo es que invierto tiempo y bueno, mis ojos por ahí, ¿no? Se desgastan un poco. Pero no solamente es eso, mira, hay más implicancias respecto a la salud, dolores de espalda, o sea, mal posicionamiento, te sientas mal, te echas mal, no, te generas ahí pues un problema respecto a tu salud física. El incremento de riesgo de accidente cardiovascular, otro. Sedentarismo, que después deviene en sobrepeso u obesidad. También. ¿Y cómo así, profesor? Bueno, eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias o trabajas y solo tienes tiempo en la noche, cuando deberías hacer un poco de ejercicio, porque es lo recomendable, bien, pero no, pues no llegas cansado, llegas estresado y te pones a ver 4 o 3 horas de tele hasta que vayas a dormir. Bueno, eso va a generar que, y encima mientras estás comiendo, porque sucede eso, va a generar que subes de peso y eso afecta tu salud, ¿no? Afecta tu salud de diferentes formas. Ya sabemos que sobrepeso no solo afecta físicamente, sino también mentalmente. Bien, y luego también tenemos directamente una desventaja psicológica, ¿no? Digamos, genera una mala calidad de sueño las maratones o el binge watching. Bien, no puedes dormir bien y al no poder dormir bien, tienes pues no mayores niveles de fatiga e insomnio. Entonces, mi estimado, mi estimada, ya desde entrada se ve que deberías evitar, pues, ¿no? Esos atracones, esas maratones, bien, que no son para nada, digamos, saludables. ¿Qué, profesor? Entonces ya no veo series, no, no, eso no se está diciendo. No hay que interpretar mal, no hay que desarrollar una falacia del hombre de paja. Bien, eso no se está diciendo. Se está diciendo que en sentido excesivo, no hacerlo. Puedes ver una película, no al día, puedes ver un capítulo de tu serie al día, pero ya invertir 5 o 6 horas, pues no, 7, 8 horas, eso es lo que hace pues realmente daño. A ver, nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, creemos que la visualización compulsiva conduce a un mayor sentido de implicación en la narración y de identificación con los personajes que la visualización regular. Esto explicaría en parte por qué ver un programa de televisión tradicional regularmente a la hora de acostarse no tiene el mismo impacto sobre el sueño ni produce la misma activación, analizaban los autores de este estudio. La estructura y la complejidad narrativa de estos programas que incitan a visualizarlos de una sentada dejan a los espectadores pensando en los episodios y su posible continuación después de verlos, lo que podría retrasar el inicio del sueño, ya que requiere un periodo más largo de enfriamiento antes de irse a dormir, explicado. Y eso de aquí es cierto, ¿no? Eso también uno lo puede corroborar a partir del autoexamen, autodiagnóstico. Y es algo, por ejemplo, yo soy sincero, también me ha pasado, ¿no? Cuando me he enganchado con de repente una película, una temática, ¿no? No soy tanto de series, pero, a ver, he querido después dormir, pero como he estado enganchado con esa película, con esa temática, he estado pensando más en lo que podría dar una siguiente película, bien, en lo que podría hacerse como tema después de esta película
y tienes el cerebro activado. Al tener el cerebro activado, lo que haces es, como te dice aquí, retrasar el inicio del sueño. Y lo que haces obviamente es dormir menos. Duermes menos, entonces descansas menos. Al día siguiente, ¿cómo estás? ¿Óptimo para tus actividades? No. Estás, pues, no, con pocas fuerzas, con poca predisposición. Si tienes que trabajar, no trabajas bien. Si tienes que estudiar, no estudias bien. Entonces, ahí, mis estimados, hay que cambiar la situación, pues, ¿no? Ahí tenemos que hacer otras cosas porque si no, vamos a seguir, pues, ¿no? Una especie de círculo vicioso. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Más recientemente, a finales del año pasado, un estudio liderado por investigadoras del Departamento de Psicología de la Universidad de Roma, La Sapienza, y de la Universidad de Parma, y publicado en la revista Investigación de Sueño, ha ido un paso más allá al definir los atracones de series, no tanto por su frecuencia o duración como por las motivaciones subyacentes que se esconden tras ellos. Como era de esperar, algunas personas mostraban una frecuencia alta de atracones, pero saludable, ya que tenían motivaciones como el enriquecimiento cultural o personal. Sin embargo, observamos que lidiar con la soledad era una motivación predominante entre los espectadores compulsivos, lo que sugiere que el binge watching podría utilizarse como una estrategia de afrontamiento para los estados de ánimos disfuncionales, en la misma forma que sucede con otros comportamientos adictivos. Explica a El País Georgia Baralo, psicóloga clínica, investigadora de la Universidad de Parma y una de las autoras del estudio. A ver, se ha definido, te dice, a los atracones no tanto por su frecuencia o duración en este estudio, sino por las motivaciones subyacentes. Y claro, ahí también hay que analizar bien ese tema, porque puede ser negativo, sí, por su frecuencia, pero también por la motivación. Pero profesor, ¿todas las motivaciones son negativas según este estudio, según lo que entendemos, interpretamos el texto? No. A ver, hay motivaciones, digamos, saludables, como por ejemplo que tú quieras conocer acerca de un tema, que tú quieras saber más, te quieras documentar. El enriquecimiento cultural o personal es positivo, esa motivación. Y claro, lo no positivo es que vas a invertir muchas horas y que, digamos, podría generar todas esas consecuencias negativas, o vas a generar, ¿no? Entonces tendrías que igual gestionar bien. Pero más allá de eso, tienes otra motivación negativa también, como por ejemplo el que quieras rellenar vacíos, quieras rellenar, pues no, o solucionar tus estados de ánimos disfuncionales a través de una maratón, a través de un atracón de películas, ¿no? O sea, por ahí tienes pues no una ruptura amorosa, por ahí tienes un quiebre en el trabajo, no sé, por ahí no te va bien en los estudios cierta semana, y quieres rellenar ese vacío sentimental, esa tristeza, no sé, esa soledad, esa rabia, con distracción a partir, pues, ¿no? De ver muchas películas o ver toda una serie entera. Ya, hay que tener cuidado, te dice con eso, porque no es una forma óptima. O sea, tú vas a pensar que estás lidiando con esos problemas, pero lo que estás haciendo simplemente es meterte, pues, no en este vicio y que no va a solucionar, digamos, ese vacío emocional. Hay que tener cuidado, entonces, mis estimados, respecto a ese potencial o esa potencial motivación que le demos a estos atracones también. No solamente frecuencia, fíjate tú, sino también respecto a la motivación. Nos dice el siguiente párrafo. Según argumento Varalo, existe una relación bidireccional entre sueño y gestión emocional. Por un lado, la mala calidad del sueño se asociaría con una menor capacidad para regular las emociones y los sentimientos de soledad.
Por otro, en el sentido inverso, la soledad autoinformada o reconocida por el sujeto como tal también se relacionaría con una peor calidad del sueño. Estos factores sugieren que los que duermen mal son más propensos a ver atracones, lo que crea un círculo vicioso con consecuencias negativas para ambos aspectos, ya que los atracones de televisión pueden afectar aún más la calidad del sueño e inducir somnolencia diurna, con un efecto adicional sobre el estado emocional, señala. De hecho, en su estudio descubrió que los que duermen mal se dedican a ver atracones de forma excesiva y tienen más motivaciones disfuncionales que los que duermen bien. Concretamente, los participantes del estudio con mala calidad del sueño puntuaron significativamente más alto en una escala que mide el deseo de ver series de televisión para evitar pensar en problemas del mundo real o para hacer frente a estados emocionales desagradables, dice la experta. Claro, y esto de aquí se vuelve pues no una especie de círculo vicioso. Existe la relación bidireccional, pero es al mismo tiempo un círculo vicioso, porque, a ver, tienes, digamos, una mala gestión de las emociones, ¿sí? Y los sentimientos. Y eso hace que no puedas dormir bien, que no puedas conciliar bien el sueño. Pero al mismo tiempo que no puedas dormir bien, que no puedas conciliar el sueño y que no hayas desarrollado un sueño óptimo, ocasiona que sigas no gestionando de forma adecuada tus emociones y tus sentimientos. Entonces, fíjate la importancia acerca, pues, ¿no? De la calidad del sueño. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que están acostumbrados a hacer esas maratones diarias, después del trabajo, después de estudiar? No duermen bien, pues. ¿Y por qué no duermen bien? Porque están detrás de la pantalla y la pantalla hace que inhiba la producción de melatonina y entonces no se tiene sueño, se sigue, pues, ¿no? Viendo esas películas, esas series. Y entonces al final terminan durmiendo 4, 5 horas, 6 horas, lo cual no es óptimo para, digamos, la salud humana. O sea, por último, puedes dormir hasta 7 horas, ¿bien? Porque lo recomendable son 8 horas, pero que duermas 6, 5, 4 horas y ya empiezas a envejecer, ¿no? Empiezas a hacer más viejo a tu cerebro, a tu mente. Los procesos cognitivos como la percepción, la memorización, la reflexión, empiezan a atrofiarse, ¿no? Empiezan, digamos, a no operar de la manera adecuada. Y entonces, ¿cómo queremos ser buenos profesionales si esos procesos cognitivos no funcionan de manera adecuada? Porque tú cuando estudias y también cuando egresas, o sea, trabajas con esos procesos cognitivos, porque eres un profesional. Entonces, ¿cómo llegas a actuar de manera adecuada si es que estás metido en este problema? Es casi imposible. Por eso este artículo es importante para ti que estás justamente en esta etapa, ¿no? Y que quieres ser profesional y que quieres estudiar, para que te des cuenta, pues, ¿no? Cómo hay otras actividades más allá de, digamos, el consumo de tabaco, bien, o el alcoholismo, que también afectan pues, ¿no? A los procesos cognitivos, porque afectan al sueño, pues, ¿no? Y el sueño es muy importante para regular eh, los procesos sinápticos del cerebro, bien los procesos cognitivos, bien los procesos de gestión, administración del cerebro. Vamos al siguiente párrafo, nos dice. Para Nuria Raure, psicóloga acreditada en medicina del sueño por la Sociedad de Investigación Europea del Sueño y autora de Por fin duermo,
La relación evidenciada por la investigación concuerda con lo que ya se sabe sobre la relación entre sueño y regulación de emociones. Explica Rohre que si dormimos bien, las dos esferas del cerebro, la racional y la emocional, mantienen una unión muy fuerte y actúan a modo de acelerador y el freno de un coche. Cuando dormimos mal, sin embargo, esa unión se rompe, nos quedamos sin freno. Se ha demostrado que cuando no dormimos bien tenemos una mayor inestabilidad emocional, más altibajos, estamos más sensibles, toleramos peor lo que nos toca vivir, tenemos las emociones en una especie de montaña rusa. Además, también tenemos una mayor pérdida de autocontrol. Estamos más descontrolados, somos más impulsivos. Por eso, justo cuando hemos dormido menos, nos cuesta más parar y dejar de ver una serie, afirma. Y esto de aquí, nosotros mismos lo podemos corroborar nuevamente. ¿Cómo lo podemos corroborar? Bueno, haciendo un autoexamen, ¿no? Haciendo, pues, ¿no? Un autoanálisis. Me vuelvo a poner de ejemplo y soy sincero. Yo, por ejemplo, cuando he dormido poco mal, me levanto y estoy de mal humor. Eh, no he notado pues que soy más sensible, pero sí que soy más renegón, ¿no? Por ejemplo, que controlo menos mis emociones, que gestiono de menor manera, pues no mi autocontrol, mis impulsos. Entonces es algo fáctico que te está narrando, que te está señalando el el artículo para que tú lo puedas corroborar y para que te des cuenta que es así, pues, ¿no? Para que creas en la magnitud, en la importancia del sueño, que a todas luces ya sabemos que es muy importante. Que por ahí otras investigaciones señalan, por ejemplo, que si tú te desvelas una noche, tu cuerpo y tu mente tardan aproximadamente entre 3 4 5 meses en recuperarse de esa vigilia, ¿no? De esa amanecida, para que te des cuenta de la importancia, pues, ¿no? Del sueño. Vamos al siguiente párrafo. Sostiene Giorgia Barallo que los resultados de su investigación son importantes para no considerar los atracones televisivos como un fenómeno único, ya que pueden representar tanto una forma normal de consumir contenidos como un comportamiento problemático. En el mismo sentido se manifiesta la psiquiatra Chesca Cañelas, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño, que además de, de señalar las limitaciones del estudio, se llevó a cabo durante el confinamiento por la pandemia. Y la muestra no está elegida aleatoriamente, sino que eran voluntarios los que respondían a los cuestionarios, en su mayoría jóvenes universitarios. Aboga por no culpabilizar a las personas, sino por sugerir un uso razonable, evitando atracones y privación de sueño, y en la medida de lo posible no alterando el ritmo circadiano del sueño vigilia. Bueno, es información que vuelve a señalar, pues, ¿no? Cómo es que afecta, ¿no? Las maratones, los atracones, pero es información también importante porque es algo que habíamos dicho en el preámbulo. No se está diciendo aquí de forma radical que ya no deberías ver películas, que ya no deberías ver series, novelas, no sé, dibujos, si es tu pasatiempo o si es algo que te gusta hacer. No te estamos diciendo, no te está diciendo el artículo que ya no deberías hacerlo, sino te está diciendo que lo deberías hacer de forma razonable, de forma juiciosa. O sea, si por ejemplo eres un amante de las películas ya, pues puedes ver una película por día, pues no digamos, pero que veas tres, cuatro, cinco películas ya sería pues lo mismo que un atracón. Si eres amante de las novelas o las series igualmente, no podrías ver un capítulo, dos capítulos por
por día, pero ya que veas toda una temporada o veas pues no 9, 10 capítulos ya cambia el panorama. A eso se refiere también el artículo. No te está diciendo que lo dejes por completo, sino que seas más razonable en cuanto a su consumo. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Para Cañelas, el estilo de vida actual, sobre todo en las ciudades, es muy poco compatible con lo que los expertos en sueño consideran hábitos adecuados para dormir bien. Levantarse con el amanecer, pasar el día en el exterior a la luz del sol, siendo activo físicamente, y acostarse cuando oscurece o poco después. Para empezar, durante el día la mayoría de nosotros estamos muy pocos expuestos a la luz del sol. Y para terminar, por la noche estamos muy expuestos a la luz artificial y perpetuamente conectados a pantallas que emiten luz azul y que inhiben la producción de la melatonina que debería comenzar al atardecer, argumenta. Claro, esto sucede sobre todo en nuestra sociedad occidental que está, digamos, no sé si consumida, pero sí ya muy emparejada con la tecnología, ¿no? Con la globalización. Eh, en tiempos anteriores, y como sigue ocurriendo en ciertas sociedades orientales alejadas, o por ejemplo en sociedades andinas o amazónicas, donde se duermen a las personas a las 6, máximo 7 de la noche y se levantan a las 5 de la mañana, como deberías de ser, porque aquí claramente el artículo te dice levantarse con el amanecer, pasar el día en el exterior a la luz del sol siendo activos y acostarse cuando oscurece o poco después. Ya no sucede aquí, pues como sí sucede en esas sociedades recónditas, ¿no? ¿Por qué no sucede aquí? Porque, o sea, justamente por la globalización, ¿no? Por el avance, pues, ¿no? De ciertas industrias, de ciertas dinámicas de la economía. Aquí las personas tienen que estar, pues, a veces produciendo hasta las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, no medianoche, y están más expuestos también a la luz artificial que a la luz del sol. Entonces ahí se vuelve un problema, pues. Y claro, la luz artificial, pues, no es una luz que emite luz azul, pues, no. La luz artificial, pues, estos artefactos que tienen pantalla. Y claro, y esa luz azul es contraproducente, digamos, para que se concilie o se repare el sueño, para que se llegue a tener sueño, pues no de forma óptima. ¿Podremos cambiar eso? Ya a mí me parece eso imposible ahora, ¿no? Por lo mismo que te digo acerca de la sociedad, como está ahora mismo eh, emparejado, cómo está ahora mismo, pues, ¿no? Materializada, cómo funciona ahora mismo la sociedad. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Esta inhibición en la secreción de melatonina provocada por la luz azul de las pantallas, añade Nuria Roure, daría lugar a otro círculo vicioso. No tengo sueño, así que como no tengo sueño, me quedo a ver series. Pero esas mismas series, al tener el cerebro activo y expuesto a la luz azul, me impiden fabricar la melatonina que necesito para dormir. Y, por tanto, tampoco tengo esa necesidad de sueño. Es un pez que se muerde la cola. Miramos series porque no tenemos sueño y no tenemos sueño porque estamos viendo series. Claro, y eso también es algo que podemos corroborar, ¿no? Y no solamente con, digamos, la televisión, eso también lo podemos corroborar con nuestros celulares o tablets, si es que nosotros vemos nuestros celulares o tablets antes de dormir. Eh, a mí me ha pasado varias veces que estoy viendo el celular, bien, y no me da sueño. Pues y ahí recuerdo que no me está dando sueño justamente porque estoy viendo el celular. ¿Por qué? Porque la pantalla del celular emite, pues, ¿no? Luz azul. Entonces, por esa razón es que no te da sueño. Entonces, como algunos no saben eso, dicen, bueno, no me da sueño, entonces sigo viendo el celular. Y justamente por seguir viendo el celular, no te va a seguir dando sueño. Y no te va a seguir dando sueño por seguir viendo el celular y así, pues, ¿no?
se vuelve un círculo vicioso. Lo mismo sucede con la tele, ¿no? O sea, estás mirando, digamos, tu serie, tu película ahí a 1 metro de la tele y no tienes sueño porque la pantalla está emitiendo, pues, ¿no? Luz azul. ¿Y qué hace la luz azul? Inhibe, pues, ¿no? La producción de melatonina, como bien te dice el texto. Y entonces no puedes generar sueño. Entonces dices, bueno, entonces sigo viendo mi película, mi serie, otra película, y bueno, me duermo después o ya porque ya no puedes más, caes a las 2 de la mañana y te tienes que levantar a las 6, duermes 4 horas, pero te levantas totalmente cansado. Al día siguiente no puedes hacer tus actividades, no puedes estudiar bien, para que veas. Bien, el círculo vicioso en el que estás metido. A ver, y nos dice el último párrafo. Aunque, como afirma Roure, la luz azul de las pantallas de televisión tiene una menor incidencia que la de móviles y tabletas porque la vemos a una mayor distancia, lo aconsejable por la noche, sobre todo a últimas horas del día, es disminuir la intensidad de la luz para producir su impacto en nuestro cerebro. A ese consejo, Jordi Avaralo añade el de la importancia de ver la televisión en una habitación que no sea el dormitorio. La activación en la cama conduce al desarrollo de una asociación entre la cama y un estado de vigilia, lo que hace que sea más difícil quedarse dormido. Y el de renunciar en la medida de lo posible a thrillers y series de terror o acción. El contenido que es excesivamente atractivo y genera un alto nivel de adrenalina provoca el llamado despertar previo al sueño, lo que hace que sea más difícil luego conciliar el sueño. Los fanáticos de estos géneros que no puedan renunciar a sus dosis diarias de acción, concluye Nuria Roure, no deberían irse directamente a la cama, sino hacer un paso previo para ayudar a la relajación del cerebro y favorecer la desconexión mental. Si nos vamos a la cama muy activados, lo que nos pasará es que nos costará más conciliar el sueño y entonces empezará esa ansiedad y esa preocupación que muchas veces sentimos por no poder dormir, concluyo. Oye, fíjate, aquí hay bueno, como 3 ideas muy importantes, ¿no? La primera, por ejemplo, el hecho de que no veas televisión te dice en tu dormitorio. ¿Por qué? Porque al ver televisión en tu dormitorio, entonces, como vas a verlo echado en tu cama, vas a producir una asociación entre la cama y un estado de vigilia, te dice. Y entonces vas a hacer que se te haga más difícil conciliar el sueño o llegar al sueño. Lo óptimo sería que lo veas en tu sala, ¿bien? Porque luego cuando estés echado, o sea, lo que va a hacer, pues, no tu memoria es que estés activo, ¿bien? Y que no repares el sueño. Lo otro es que te dice aquí el texto que el contenido que es excesivamente atractivo genera un alto nivel de adrenalina y provoca el llamado despertar previo al sueño, lo que hace que sea más difícil luego conciliar el sueño. Claro, porque tú de repente ya estás, ¿no? A punto de dormir, no tienes sueño y dices, bueno, voy a prender la tele para dormir, pero ves algo que te activa y ese sueño que tenías, ¿no? Que estaba por ahí rondando ya, ¡pum! Se apaga, lo inhibes, lo neutralizas. Bien, entonces es difícil después que llegues a conciliar el sueño. Y lo otro, o la última idea también, pues, no importante, es que eh, si tú ya has visto, pues, no series, películas, y estás, digamos, muy activo, sería importante que hagas otra actividad antes de irte a dormir. Bien, eh, por ejemplo, no sé, pues, no te dice ahí, el artículo te dice hacer ejercicios, pero podrías incluso ordenar, no sé, categorizar lo que vas a hacer al día siguiente, bien alistarte para que no estés al, corriendo al día siguiente, pues, ¿no? De forma muy desordenada, alistándote. Podrías hacer esas actividades, por ejemplo. Bien, porque si
te vas directamente a la cama, vas a estar activo y no vas a poder conciliar el sueño, te dice el artículo, mi estimado, mi estimada. Y es un artículo entonces para que lo reflexiones, es un artículo para que tengas en cuenta su información, porque la información es fáctica, es científica. No es algo que los investigadores te hayan dicho a partir de su percepción, intuición o de lo que crean simplemente. No, es investigación, mis estimados. Entonces, tienes ahí producto, ¿no? Para que puedas tomar acción y que no tengas esos problemas. Bien, a ver, mis estimados, aquí respecto a lo que yo tenía que interpretar respecto al texto, por favor quisiera no sus opiniones, a ver qué apreciaciones tienen acerca del texto, por favor. Bien, a ver, por ejemplo, por acá en el chat veo que me dicen, prefiero ir al gym en vez de ver una serie entera. Bien, claro, o sea, es más saludable, ¿no? Yo también, si me pones entre ver una serie entera o ir al gimnasio o hacer un deporte o practicar un arte marcial, prefiero también ir al gimnasio, practicar un deporte o practicar un arte marcial que hacer, digamos, una maratón de serie o ver una maratón de películas, ¿no? O hacer, perdón, una maratón de películas. Claro, pero hay otros que tienen, digamos, esas inclinaciones, pues no son más cinéfilos, les gusta ver, pues, no series, ¿no? Entonces, respecto a esas personas, me parece que este artículo es muy importante para que puedan reflexionar y que no caigan, ¿no? En ese círculo vicioso y que no se hagan daño, pues, ¿no? Porque al final de cuentas termina siendo perjudicial tanto para la salud física como mental. Mis 5 horitas diarias, dice Ángela, no. O sea, es muy poco. Deberíamos gestionar mejor el tiempo, ¿no? Porque el sueño es muy importante, ¿no? Incluso hay personas, hay casos de personas documentadas que han tenido problemas con el sueño y que después han tenido problemas mentales, ¿no? O sea, el sueño es muy importante, mis estimados. Deberíamos darle un espacio, no el lugar que se merece. Claro, tampoco estoy diciendo que sean dormilones, ¿no? Que duerman, no sé, pues no, 10 horas, 11 horas, 12 horas al día, no. 8 horas es lo óptimo y necesario. ¿Qué más? A ver, bueno, veo también un comentario, como ustedes dicen coloquialmente, y por influencia del inglés, un comentario random aquí. Está todo nublado en Lima. Así no puedo ver aquí, aquí misma, no la calle, pero a ver, veré por qué está nublado aquí en Lima. Eh, a ver, mis estimados, esta información es, digamos, también de divulgación. O sea, me refiero a que de repente tú puedes estar bien y no te está afectando este problema del binge watching o el atracón de maratones, películas, series, no sé, ¿no? Eh, pero uno de tus amigos, uno de tus familiares pueden estar en estos problemas. Puedes aconsejar, por ejemplo. Bien, mi estimada Sandra, me parece que quiere comentar algo. Bueno, profesor, yo opino que, o sea, sí, podrías ver series en la noche hasta ciertas horas de la noche, como los sábados, podrías ver como 2, 3 capítulos, pero los días de semana creo que tendría que haber hasta un horario donde se podría ver porque también necesitas descansar para un día siguiente. Pero los fines de semana se podría ver como más capítulos de lo normal, o eso creo. Claro, no, eso también va a depender de gestión de tiempo de cada persona, pero incluso si se le aporta un tiempo más, digamos, un tiempo adicional, también tendría que ser un tiempo racional, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves un capítulo diariamente, sábado que tienes más tiempo, de repente por ahí dos, dos capítulos más como máximo, pues, ¿no? Porque
La, la lógica te dice aquí que afecta, ¿no? Afecta si es que llegas a realizar esos atracones. Entonces, ¿qué profesor tendría que hacer? Bueno, leer, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, leyendo siempre haces que tu mente se rejuvenezca, que, por ejemplo, no te afecten los problemas mentales, que, por ejemplo, las enfermedades tipo mental tampoco llegan a golpearte tempranamente. Ya, profesor, bueno, leo una hora y media, no tengo más tiempo. Bueno, hacer ejercicios, ¿no? Que también es importante, que ayuda a desestresarte y que ayuda a que estés físicamente bien y que ayuda a que estés, pues, no mentalmente bien. Bien, ya, profesor, tengo igual tiempo. Bueno, pues no puedes sociabilizar. O sea, puedes hacer varias cosas, ¿no? Porque cuando haces una cosa de forma digamos, muy radical, muy intensa, forma de vicio, es que empiezan pues los problemas, realmente. Por ejemplo, si te dedicas también a leer, a leer, a leer, a leer todo el día, no intercambias ideas con otros, no haces algo que te, digamos, que te recrea, aparte de leer, porque de repente te recrea también, ¿no? Y por eso es que lees, lees todo el día y no haces ejercicio, de igual manera también te va a afectar. O sea, físicamente te va a afectar, psicológicamente también te va a afectar, porque, o sea, el ser humano necesita también, no es un ser social, o sea, por más de que seas introvertido, yo, por ejemplo, soy introvertido, pero necesito también interactuar, ¿no? Entonces, toda actividad que se hace así de forma radical, de forma, a manera de vicio, fórmula de vicio, termina por afectar, mis estimados. Bien, tienen ahí entonces ustedes para que puedan reflexionar y para que puedan no sensibilizar a las demás personas. Bien, me parece que hay sí un último comentario ya para terminar. Nos dice el profesor, el artículo me parece muy interesante, pues nos lleva a reflexionar que es sumamente relevante establecer una rutina horario responsable y moderado que nos permite presentar una salud mucho más estable y equilibrada, para que así no llegue a afectar, o no nos llegue, perdón, a afectar esos problemas emocionales como la irritabilidad, que son realmente incómodos en nuestra vida diaria. Sí, son incómodos y además hacen que no interactúes bien con otras personas y pueden hacer que te pierdas de muchas oportunidades educativas, laborales, como de oportunidades de crear lazos con una persona que vale la pena, ¿no? Entonces, a tenerlos en cuenta, mis estimados, y reflexionar y a tomar acciones. Bien, mis estimados, nos vemos entonces el siguiente sábado, si Dios lo permite. Cuídense, abrazos para todos, excelente sábado, excelente fin de semana. Abrazos, Gracias, abrazos. profesor, cuídese. Cuídense, cuídense.